Bienvenidos a Polos Opuestos. Hoy iniciamos una serie de programas donde vamos a tocar la pedagogía de la derrota. Nos proponemos aprender lecciones con la colaboración de algunos que han perdido elecciones o que hemos perdido o han tenido derrotas difíciles de asimilar. Cuando perdemos, con seguridad hemos cometido errores en primera persona. Se han dado equivocaciones estratégicas o la institucionalidad a veces no ofrece las suficientes garantías. Horacio Serpa ha sido juez, procurador, exministro de Estado, exgobernador y ha estado a puertas de ser presidente de los colombianos. Lo ha intentado en 3 oportunidades, en 1998, donde fuimos rivales, en el 2002, donde competimos, y en el 2006. No sabemos si se vaya a presentar alguna otra vez. De todas maneras, estuvo muy cerca de ganar las elecciones cuando se enfrentó a Andrés Pastrana, a quien derrotó en la primera vuelta, pero con quien perdió en la segunda oportunidad. Gracias, Horacio, por aceptarnos esta invitación. Yo creo que es muy interesante porque siempre leemos a Maquiavelo y todas las artes para ganar, pero yo creo que la derrota es una maestra, es bien duro. Yo quisiera preguntar como lo esencial. ¿Qué te llevó a ser candidato a la presidencia, a soñar con ser presidente y desde cuándo? Primero, mi saludo cariñoso. Gracias. Qué grato compartir contigo este espacio. Bueno, de verdad, cuando terminé en la universidad y empecé mi actividad en la judicatura, mi aspiración era ser magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga. Jurista. Pero la vida me fue dando oportunidades, se me abrió la perspectiva de la cuestión política y terminé de alguna manera teniendo incidencia en la vida política nacional. Fui ministro del presidente Samper en medio pues de esa crisis tan tremenda. La crisis del 8000. La crisis del 8000. Fue muy difícil. Cuando estaba yo al frente de esa situación tan compleja, me empezó a sonar, ¿no?, que por qué yo no podría llegar a la máxima aspiración. Sin embargo, pensé que el sucesor de Ernesto Samper debía ser Humberto de la Calle Lombana, y yo estaba como orientado por a lo de esa la constituyente situación, que había por hecho la un gran papel. Teníamos una magnífica Pero relación. se me olvidó reconocerle que usted fue un gran exconstituyente también. Entonces, pero se presentó ese problema tan tremendo, y en la medida en que se daba el debate intenso por la crisis, la polarización, me fui acercando a la posibilidad de ser candidato. Pero y entonces ya empecé a hacer Horacio, actividades estratégicas para ese fin. Pero ese niño aplicado que le dicen a uno que era usted y sobresaliente, debió tener sueños de ser presidente alguna vez y en su familia, o nunca se dio eso. No, cuando nunca. Estaba muchacho nunca. No, realmente yo no pensaba que nunca pudiera. Y entonces, ¿cuándo usted hacerlo? cambió la posibilidad de Humberto de la Calle como candidato frente a Andrés Pastrana para ser usted mismo el candidato? Cuando se presentó el debate intenso por la crisis del 8000. Sí. Entonces yo me convertí en la figura del gobierno, porque era el que salía a frentear, digámoslo, ¿no? Era el que participaba en los debates, el que contestaba las preguntas de los periodistas. Es que usted fue, Ave María, el verdadero defensor del gobierno. Yo no creo que Ernesto Samper hubiera podido, sin ser ministro de la política, superar las dificultades justas o injustas que se dieron por el 8000, que fue muy grave. ¿Usted qué opina del 8000? Pues que fue supremamente grave. Esa fue una situación vergonzosa y una circunstancia a propósito de la cual muchos en la campaña no tuvimos información, sino ya cuando estábamos en el gobierno. Yo me informé de esa situación porque me la contó Medina. Y quiero, ahora que mencionamos al presidente Samper, decir lo siguiente. Yo, esa noche que Medina me contó... ¿Ya era usted ministro? Yo era ministro. Ah, pero yo supe porque a mí me tocó acompañar al presidente Samper a Washington y a él le tocó ahí hacer explicaciones. ¿Él no les contó a ustedes? No, es que el primero que me contó fue a mí, Medina. Pero es extraño. Ve, Medina me contó todo lo que había pasado con Botero, con no sé quiénes y con fulano y tal. Y esa noche yo le dije
a Medina, le tengo que hacer esta pregunta. ¿El presidente Samper estuvo comprometido en eso que usted me está contando? Y Medina me dijo que no. Yo de ahí salí. ¿Usted llegó a tener dudas, entonces? Pues frente a lo que me estaba diciendo, pues un escándalo tremendo. Pero entonces yo le pregunté, me dijo no. Nunca hablé con el presidente Samper, nunca vi al presidente Samper metido en esto. Mi conducto en estas cosas era el director de la campaña que manejaba toda la cosa financiera, que era Fernando. ¿En algún momento en medio de por esas esto, dificultades? porque yo me fui de ahí para la oficina del presidente Samper. Y lo encontré y le dije, tengo urgente necesidad de que hablemos. Nos reunimos y le conté todo lo que me había contado Medina y le dije lo que yo le había preguntado. Le dije, que era muy grave. Usted me tiene que entender que yo tenía que hacer esta pregunta a Medina. Me dijo que usted no estaba comprometido para nada y le quiero decir que cuente conmigo para todo lo que sea necesario en este gobierno. Estoy sin condiciones a su lado. Ese día yo tomé la determinación y por eso yo nunca vacilé en la presencia que hice en la defensa del gobierno. Usted fue el escudero siempre. ¿Ve? ¿Y eso usted cree? ¿En qué se equivocó usted entonces en su campaña? Bueno, entonces terminé en la candidatura. Se presentaron algunos candidatos, entre otras cosas, uno de los precandidatos fue Juan Manuel Santos. Sí. Poco a poco fueron, digamos, abandonando la contienda hasta que no hubo necesidad de consulta popular. Y a mí ¿Qué pasó con Humberto de la Calle ahí? No, Humberto de la Calle peleó con el presidente. Y Humberto de la Calle terminó estando como embajador en España, renunciando a la embajada y luego renunciando a la vicepresidencia. Entonces yo asumí, digamos, la representación del Partido Liberal en crisis. No, pero a ver, un minuto, estamos hablando de la campaña del 98 sí, claro, frente a Andrés Pastrana. Humberto de la Calle fue candidato a la vicepresidencia con Ernesto Samper. Sí, claro, él era vicepresidente del doctor Ernesto Samper, ejerció la vicepresidencia durante algún tiempo y por razones del 8000 se retiró, renunció. Luego fue nombrado embajador en España. Sí. ¿Ve? Claro. Cuando estaba de embajador en España fue que se presentó el hecho de que al presidente Samper el gobierno de los Estados Unidos le quitó la visa. Claro. ¿Ve? Entonces el doctor Humberto de la Calle mandó una carta muy en contra del gobierno y a raíz de eso terminó renunciando a la embajada y a la vicepresidencia. Y yo renuncié a mi visa de los Estados Unidos. No digamos, ahí empezaron mis equivocaciones, porque yo asumí como con mucha soberbia o no, con una actitud muy desafiante la pelea del 8000. Ya le digo, asumiéndolo como propio. Renuncié, como le quitaron la embajada al señor presidente, no me arrepiento, pero digamos en ese momento... ¿Ya tiene visa? Sí, claro, por supuesto. Después me la dieron y muchas veces pues estuve viviendo en los Estados Unidos. Fue embajador. Fue embajador. Pero yo renuncio, no necesito la... ¿Ese fue un error? Pues claro. ¿Y cuáles otros errores cometió usted en esa campaña? Fui muy desafiante con los medios de comunicación, fui muy desafiante con los sectores empresariales, ¿no? Porque como todos empezaron a venirse contra el gobierno y contra Samper, pues yo los enfrentaba. O sea, el tema se volvió el 8000. No era usted tan de izquierda frente al tema empresarial y los monopolios, sino que era confrontación por el 8000. Este tema. Y entonces se presentó también la primera fisura en el Partido Liberal. Unos liberales se retiraron a raíz del retiro de Humberto, que es una persona a la que yo sigo apreciando mucho y con la que hemos restablecido las relaciones, etc. Pero en cambio de buscar como una manera de acercarme a esos liberales, también yo los confrontaba. Entonces, ¿por qué le ganó a Andrés Pastrana a usted? Bueno, Andrés Pastrana me ganó, primero porque estaba el 8000, eso pesaba. ¿Ve? Pero el país estaba polarizado, ¿solo ganó por el 8000 o hubo otro factor? No, eso pesaba, pero no era tan determinante. Hubo otros factores, y es que los sectores más poderosos, digamos, lo que llaman los factores de poder, estaban del otro lado. Incluida la FARC,
que estuvo, me acuerdo que bueno, estuvo es García que Márquez. no he llegado allá. Ah, bueno. Entonces. Errores personales. Otra cosa es que no le presté en muchos aspectos atención a los asesores estratégicos. Y en otros, como por ejemplo cuando hubo los debates con el doctor Pastrana, les presté demasiada atención. A mí me fue muy mal en los debates. Hicimos 2 debates con el doctor Pastrana en la segunda vuelta. ¿En qué se equivocó? En el primero, que me dijeron, no peleé, no frenteé al doctor Pastrana porque esto ya tiene demasiada carga explosiva en el ambiente, entonces muéstrese conciliador, no sé qué cosa. No sé a usted qué es lo que le dice. Claro, entonces yo aparecí como un bobo ahí. Todo lo que decía el doctor Pastrana yo le contestaba como muy diplomáticamente. O sea, y tal. usted perdió su identidad, Bueno, correcto. Y en el segundo debate pasó una cosa increíble. Y es que nos reunimos y hicimos una relación de las 100 preguntas que me podrían hacer en ese debate. ¿Ve? Y en una de esas preguntas que nosotros mismos nos hicimos estaba, ¿qué pasa si contra el doctor Ernesto Samper se presenta una solicitud de extradición por el asunto? Vamos a hacer tal? una pausa y me cuenta en qué consistió su error en ese segundo debate. Muy bien. Gracias, Horacio. Horacio, ¿cuál fue ese error que cometiste en el segundo debate que nos estabas comentando? Que me sometí 100% a un libreto que nosotros mismos habíamos hecho. Entonces, nosotros habíamos previsto que me iban a preguntar sobre lo del señor presidente Samper, ¿no? Del asunto del 8.000 y de que los Estados Unidos y que tal cosa. Y preciso, salió la pregunta, era como por sorteo, salió la pregunta. Sí. Muchos me han dicho que eso estuvo amañado, pero yo no creo. Salió la pregunta porque era obvia. Y yo respondí según el libreto. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Yo aplicaré la ley totalmente porque es lo que me corresponde y no sé qué cosas. Muy hábil estuvo Pastrana en ese momento. Bueno, y entonces yo contesté muy acartonado eso. Muy jurista, ¿no? Muy... Sí, como desleal. Como tratando de decir aquí en mi gobierno al que le caiga el guante, que se lo plante y tal, y le dan la palabra al doctor Pastrana, y el doctor Pastrana dice, no, yo sí no voy a extraditar nunca a un expresidente colombiano. Horacio, sabes que yo creo que esa es una conclusión muy importante, lo que estás diciendo. Y es que cuando tú dejaste de ser tú, y fíjate, no le hiciste caso a los estrategas de ser peleador, de que no fueras peleador, ahí le hiciste caso, que yo creo que al país le gustaba más de peleador. Claro. Pero... y en esto, fíjate que no te dejaste llevar de tus sentimientos, claro, sino de un guión que te dieron. O sea, dejaste de ser tú mismo. Sí, correcto. Que yo creo que eso es muy grave. Cuando eso fue clarísimo y yo entendí, el presidente Samper, pues... Se ofendió. Pues se molestó por lo menos. Y los que lo querían. Yo lo entendí y además me dio después una pena profunda porque yo le tengo afecto al presidente Samper. No solamente como compañero ¿siguen de siendo gobierno, tan amigos? sino amigo. Yo le tengo cariño. ¿Pero siguen siendo tan amigos? Sí, somos amigos. No nos vemos con la frecuencia que antes nos veíamos. Porque sí que le debe. Le quiero decir que usted fue un escudero. Le quiero hacer una pregunta. Mi familia lo quiere y todo eso. Bueno, nos faltan 2 campañas. ¿Cuál fue el error principal, ya con la experiencia de la primera campaña, que usted cometió cuando le ganó el candidato Álvaro Uribe en el 2000? Pero déjeme decir una cosita de la anterior campaña. Es que después de los debates, imagínense, Noemí, recuérdalo, mi punto esencial era la paz. Yo estaba en la paz, sí, en la paz, en la paz, en la paz. Bueno, y un día llego a una reunión con jóvenes y me llaman y me dicen, oiga, hay una noticia. ¿Cuál? La FARC hizo un acuerdo para hacer la paz con Pastrana. Se me desplomó la campaña. Se me desplomó la campaña y el error fue no saber responder. Esa noche teníamos una reunión en el Hotel Tequendama a donde se iba a vincular a mi campaña el doctor Alfonso López Miquelsen, porque tú me lo has robado en la primera vuelta. e iba también mis ideas. Iba a estar también Álvaro Uribe. Álvaro Uribe venía de Londres a respaldarme. Sí. Y estaba Germán Vargas también,
porque no había estado definido en la primera Pero vuelta. la FARC no quisieron nunca hacer conversaciones con Ernesto Samper. Y un poco el endoso te tocaba a ti. Entonces yo no pude responder. Yo sencillamente dije en ese debate, yo no soy el candidato del mono jojoy, como para tratar de decir Pastrana. No, pues ya estaba. Esa sí fue la embarrada. Ese fue el golpe tremendo. Pero entonces, ¿qué pesó más? ¿Lo del 8.000 o que la bandera de la paz y de la negociación la manejó entonces mejor Andrés Pastrana? Lo de Pastrana, eso fue una jugada extraordinaria. Porque al fin y al cabo lo del 8.000 pesaba, pero yo gané la primera vuelta. Yo alcancé a ganar la primera vuelta. ¿Ve? Y saqué una cantidad de votos. Entonces la FARC lo derrotó a usted. Y la FARC me derrotó. El 8.000 y la FARC en esa campaña. Pero vayamos a la otra. La FARC me derrotó. Vayamos a la otra. ¿Ah? Vayamos a la donde nos derrotó Álvaro Uribe. Ahí, con la experiencia de la anterior campaña y con tantos votos como consiguió, porque es que usted lo quería mucho, o lo quiere mucho el pueblo colombiano. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué se equivocó Horacio Serpa en esa campaña frente a Álvaro Uribe? Hubo un mal manejo en la parte estratégica, en primer lugar, porque a mí ahí sí me quitaron todo lo que me había hecho ganar apoyos en la primera elección. Me dijeron, no vuelva a decir mamola, no le levante a nadie la voz, no pelee, póngase vestidos estilo no sé qué cosa. Yo tuve que cambiar todo mi vestimenta. Rosita le ayudaba, porque qué gran candidata primera dama. Claro, extraordinario. Entonces, eso fue una le voy cosa. a hacer una confesión. Porque yo iba otra cosa. Usted va ganando. Yo iba ganando en todas las encuestas. Entonces, no diga nada. No fije posiciones. A todo así y asado, porque si dice que sí puede perder votos y si dice que no puede perder votos, eso es un error tremendo. ¿Quiere que le haga una confesión dentro de la estrategia de mi campaña, que yo iba ganando mucho rato también, iba de primera y en la segunda siempre salía que ganaba? A mí me dijeron, toca poner a Serpa de estadista serio, quitarle ese lenguaje que comunica con el pueblo. Pues eso me mató. Bueno, y ahí o sea, le quitaron a usted su verdadera identidad. Y además las vacilaciones del presidente Pastrana con lo de la paz, porque nosotros estábamos apoyando la paz de Pastrana, el Partido Liberal. Y en el partido me presionaban que nos quitáramos. Yo nunca me quise quitar, incluso después de la marcha que nos tuvimos que regresar y que murió la cacica, que eso fue coincidente de un día para otro. La junta de nuestra campaña tomó la decisión de quitarnos del proceso de paz. Pero le hago una pregunta. Sí. Usted aparecía como adalid de la paz y apoyando a un gobierno del que usted era opositor. Sin embargo, cuando usted organiza esa marcha, donde iban todos en 100 buses, entonces llegan hasta la frontera pues, de los diálogos del Caquetá, y la impresión que se dio es un poco, pues aquí va Horacio Serpa a enfrentarse a la FARC, que se reinicien los diálogos que ya estaban rotos, y cuando lo recibieron a tiros y ustedes se devuelven, pues como toda esa imagen de fortaleza le sirve al candidato Uribe, que tenía en ese momento atentados y aparecía... como el Superman ahí. Sí. ¿Qué pasó con eso de los buses? ¿No fue un error? Pero es que nosotros hicimos una pequeña reunión ahí en medio de ese frío, seguimos y nos sometemos a que de verdad nos metan unos tiros y de que eso sean bombas, ¿ve? Pero eso se podía prever, porque pues... Entonces la decisión fue... Usted pensó en salvar vidas. Que nos devolviéramos, estábamos... Pero aparecieron cobardones, ¿o no? No cobardes, porque es que la situación era muy complicada. No, pero como el país estaba exigiendo una actitud, digamos, muy fuerte frente a la guerrilla, pues que se veía que estábamos muy débiles los que apoyábamos el proceso de paz. Sí. Entonces, de vuelta, y mientras tanto, Superman, que era Álvaro Uribe... Sí, eso también afectó, pero afectó más después el no habernos retirado, porque nuestra comisión directiva tomó la decisión de retirarnos y
al otro día se iba a hacer la declaración y esa noche salieron los embajadores y dijeron que no, que tenemos que hacer un nuevo esfuerzo y el embajador de Francia y el embajador de no sé qué cosas y estábamos en mi casa viendo la televisión y yo inmediatamente cogí el teléfono y llamé a mi gente y le dije, no, yo mañana, ¿cómo nos vamos a retirar? Horacio, entonces, ¿qué lo derrotó a usted frente a la primera campaña de Álvaro Uribe? Frente a la primera campaña... en el 2002. ¿Cuál fue su error? Nos derrotó el Caguán. El Caguán. Nos derrotó el Caguán, nos derrotó que el presidente Pastrana rompió los diálogos sin ni siquiera avisarnos a nosotros que éramos en ese aspecto sus ¿El 8.000 ya no pesaba aliados. En su campaña? No, en ese momento ya había disminuido. Siempre, cada vez que en mi vida se me presenta una contradicción, me sacan a bailar el 8.000. Pero bueno, ya allí no era tan diciente. Allí el tema eran las encuestas, el tema era la cosa de la paz, el tema era guerra total. La gente quería guerra total. O derechos humanos, y nosotros era derechos humanos, y nosotros la paz, etcétera. Los paramilitares influyeron en esa campaña. Entonces, ahí ocurrió una cosa. Yo sí supe que los paramilitares estaban de por medio. Claro, todo el establecimiento se puso al lado del doctor Uribe. Todo el establecimiento porque el país estaba contrariadísimo con las FARC. El cansancio del abuso de las FARC. Y con la guerrilla, de los abusos y de los secuestros y de esa actitud tan chocante de Reyes, que salía y desafiaba a todo el país. El incumplimiento de todo. Bueno, eso era evidente, entonces los grandes medios de comunicación, se le veía como otro Pastrana, se le veía como un negociador. Claro, pero y yo cometí un error también. El Partido Conservador se quedó sin candidato. Y resulta que el doctor Pastrana estaba muy desprestigiado, ¿no? Tenía muy pocos puntos a favor en las encuestas. Entonces dijimos, ni nos acerquemos al Partido Conservador. Nosotros no busquemos para nada el Partido Conservador. El Partido Conservador apoyó a Uribe y le aportó 3 millones de votos. Tenemos Ese fue un error pausa tremendo. Y continuamos porque realmente, Horacio, quisiera uno tener horas porque usted sabe tanta historia, ha sido tan importante para nuestro país. Horacio, estábamos en las equivocaciones frente a la campaña donde le ganó Álvaro Uribe en el 2002. ¿Qué fue lo definitivo entonces? Bueno, lo definitivo fue pues, el proceso del Caguán, el que el Partido Conservador hubiese apoyado al doctor Uribe. Yo pensaba que como todo el mundo estaba contra el Caguán, y estaba contra el doctor Pastrana, también iban a estar contra el Partido Conservador. No, imagínense que los negociadores del doctor Pastrana en el Caguán fueron grandes directivos de esa campaña presidencial. Me lo va a decir a mí. Y el país no se inmutó para nada. Hubo también una gran participación del paramilitarismo. ¿Ve? ¿Cómo lo veía usted? Yo tuve un acierto, que fue que denuncié el 9 de abril del año 2002 al señor fiscal general de la Nación, a Camilo, le entregué el denuncio. ¿En qué consistía el denuncio? El denuncio consistía en que los paramilitares estaban participando en la campaña y habían tomado partido. ¿Ve? Y habían tomado partido, por supuesto, por el doctor Álvaro Uribe. ¿Cuál fue, digamos, mi momento de reflexión? Porque todo me decían es que hay que involucrar al doctor Uribe en esa decisión. Yo les decía, yo no tengo prueba de que el doctor Uribe haya pactado con el paramilitarismo, que era lo que me decían, y yo nunca me atreví a decir eso, y muchos después me dijeron, usted no tuvo, digamos, como el carácter de decir, no, es que yo no podía decir sin una cosa pruebas, ¿cómo iba a decir? Que no me constaba. Que lo apoyaban, pero... Después han aparecido muchas cosas. Yo he guardado un tranquilo silencio sobre ese particular, pero es evidente, Noemí, y tú fuiste candidata también conmigo en esa oportunidad, que sin la ayuda del paramilitarismo el doctor Uribe no hubiera ganado en la primera vuelta. ¿Ve? El doctor Uribe ganó en la primera vuelta por muy pocos votos. ¿Ve? Si a esos votos se le quitan todos los votos que obligaron los paramilitares, pues no se hubiera alcanzado el porcentaje del 50% más 1. ¿Ve?
¿Y qué pasó entonces en la campaña frente al candidato Álvaro Uribe ya que iba para la reelección? Cuando en el año 2006. No, cuando el año 2006 yo no quería ser candidato, ¿ve? Tenía un punto muy débil, y es que yo había aceptado ser el embajador en Washington ante la OEA, ¿ve? Y aun cuando era una representación de Estado, y esto fue de acuerdo con el Partido Liberal y fue consecuencia de una reunión con la gente lo vio como entregado. Como que me entregué. Entonces se entregó. Como que me entregué. Las críticas se acabaron. Correcto. Y se fue Pero entonces, ¿qué pasó? Al dorado de la diplomacia. Que el Partido Liberal asumió una estrategia y dijo, hay que hacer consulta. Y me dijeron, consulta sin SERPA no, pues no tiene ningún interés. Y me convencieron de que me metiera a la consulta, ¿ve? Yo sabía que era imposible ganar. Primero por el prestigio del presidente, y segundo, porque hizo muy buen primer gobierno el presidente. Y segundo, porque es que enfrentarse a un presidente en ejercicio, eso no hay ni la más mínima oportunidad. Porque es que no se han hecho las reformas de pesos y contrapesos. Ahí decidieron fue dar unas platas para pagar las propagandas y tal cosa, y entonces, bueno, yo me metí en la consulta, gané la consulta, ¿ve? ¿Qué pasó después de que gané la consulta? Que los compañeros a los que yo había sido en la consulta, todos se fueron hicieron mutis por el foro. ¿Ve? Esto es cuestión de ser el voto candidato. Inútil No, pues hubo uno de ellos que me dijo, no, es que mis votos todos fueron de opinión, entonces yo no los puedo endosar. Hago una pregunta. ¿Usted cree, Horacio, que si usted hubiera sido presidente le hubiera ido bien a Colombia, y en qué hubiera sido diferente Colombia? Le hubiera ido bien, por supuesto. ¿En qué habría sido diferente nuestro país? Bueno, primero hubiera sido diferente en que yo sí hubiese sido celosísimo en que hubiera funcionado un sistema absolutamente democrático, en que le hubiera dado una altísima consideración social al manejo gubernamental. Hubiese sido diferente en que yo nunca hubiese pensado en romper el esquema constitucional para hacer, por ejemplo, la posibilidad de una reelección. ¿Es amigo usted de la reelección hoy en día? No, yo no soy amigo de la reelección institucionalmente considerada. Soy amigo del gobierno del presidente Santos, y ahí tengo pues esa encrucijada que la he venido hablando con los liberales, en el sentido de que entiendo que los liberales quieran apoyar al doctor Santos, porque ya está ahí en la Constitución la posibilidad de la reelección. Él quiere, pero no un ratico nomás, ¿no? Sí, pero el partido le debe una explicación al país. El partido tiene que explicar por qué viene de 8 años de estar en contra de la reelección y ahora la incoherencia, hay que aprobarla. La última pregunta, y me queda debiendo otro programa, porque los colombianos se lo merecen. Sí. Usted tiene mucho por decir. ¿Usted se volvería a presentar? No lo he pensado porque, pues, uno siempre piensa que sirve para muchas cosas, pero es que ahora no hay oportunidad, no hay posibilidad. Yo veo que el espacio está ocupado entre el doctor Santos y el candidato el doctor Uribe. No veo que haya perspectivas ni siquiera en ese gran esfuerzo que está haciendo Antonio Navarro y otros amigos de una tercería. No sé. Pero no dice que no. Pero si el presidente Santos decidiera que firmando el proceso de paz que se está negociando, ganándose el Premio Nobel de la Paz ya era suficiente, y que por diferentes razones no continúa para la reelección, ¿usted en ese momento lo consideraría? Me empezaría a sonar, sí, no lo niego. En esas ¿Cómo era condiciones, que decía usted? Me suena, ¿cómo era que usted decía? Me suena. Y el mamola, ni chicha, ni limonada, eso le gustaba al país. Un brevísimo comentario. Claro. A propósito de lo que sienten los derrotados. Miren, yo sufrí 3 derrotas. La primera la recibí como victorioso. Para mí, haber sacado 5.700.000 votos fue una victoria. María, pues, ¿ve? Para cualquiera. En la segunda sufrí una gran depresión. ¿Tuvo depresión? Me afectó. ¿Con psiquiatra y todo? No, pero me sentí humillado, me sentí incomprendido. ¿Se encerró? ¿Qué hizo? Me sentí que no valía la pena. Acuérdense que yo esa noche
cuando reconocí la derrota, dije, no vuelvo a meterme en ninguna campaña política de la reelección. Promesas de recién parida. Porque yo no concebía no pasar a la segunda vuelta. Yo sabía que en las encuestas iba ganando el doctor Uribe, pero me parecía imposible no llegar a la segunda vuelta y entonces tener la oportunidad del repechaje y tal cosa, ¿no? Pero para mí fue un martillazo en la cabeza. ¿Cómo hizo? ¿Se encerró? ¿Perdió la fe en la gente? Sí, ¿Cómo fue? Estuve encerrado unos días, después me fui con Rosita y con los muchachos de paseo, etcétera. No quería volver a saber nada de la cosa política. Esa la traición, segunda, ¿usted siente la traición como la condición humana? Al principio era muy duro, ¿no? Ya después uno ¿Cómo entiende, pasa la página? Uy. Bueno, paso la página porque me llamaron de Santander para que fuera candidato a la gobernación. ¿Ve? Es que no hay expolíticos. Sí, esa promesa. Entonces yo les decía, no, pero yo soy un político derrotado, yo no quiero saber nada, yo pienso que cuando vaya a decir un discurso la gente me dice, usted no sirve para nada y tal. Y poco a poco Rosita tuvo que ver con eso, los hijos, los amigos políticos de Santander, y terminé haciendo la campaña y logrando una victoria. Y eso también ¿Y la tercera derrota? Me llenó. No, la tercera derrota sí la sabíamos todos. Ya estaba preparado. Ya a mí me da una risa que yo me ponía a hablar con los amigos liberales por allá que conocía y llegaba a visitarlo y me decían, mire, tranquilo, doctor, yo sé que nos van a derrotar, pero cuente con mi voto. Pues yo quiero decirle algo. No lo doy por derrotado del todo. Usted es un colombiano que tiene mucha gente que lo quiere y no hay que creer en expolíticos. Eso, ¿sí? Las circunstancias de la vida cambian y nada raro que lo viéramos otra vez en una campaña. Muchísimas gracias por la sinceridad con que nos habló, por los sentimientos que compartió, y yo creo que institucionalmente nos queda un análisis por hacer sobre la igualdad para los candidatos. Yo lo voy a invitar otra vez con otros derrotados para que analicemos eso. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias.